Listo. Entonces, estudiantes, las actividades ya de este periodo pues van a estar centradas en lo que es la edad contemporánea. Vamos a ver ahí, como ustedes se dieron cuenta, la primera actividad va a ser sobre Primera Guerra Mundial, después vamos a ver Segunda Guerra Mundial, después vamos a ver revoluciones, y en esas revoluciones vamos a ver la Revolución Cubana, Mexicana, creo que la China, y se me escapa la otra, cubana, mexicana, china, y se me escapa la otra, ahí son cuatro. Y la rusa, y la revolución rusa, que ahorita vamos a mirar una parte ahí. Y finalmente, el último trabajo va a ser sobre la Guerra Fría, que más que todo son como los acontecimientos históricos que se han dado recientemente, que son como las consecuencias de esa Guerra Fría, lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, bueno, yo les envié a ustedes el trabajo por Classroom, ahí dice que entregar el 10 de junio, muchos me han hecho preguntas que si me entregan todo hasta el 10 de junio, que si pueden ir entregando actividad por actividad. Estudiante, eso va como usted quiera, eso sí, entregue las actividades, y eso sí, antes del 10 de junio, no se deje coger la noche, no se deje coger la noche. Entonces, eso es lo importante. Si quiere enviar una por una, envíela, no hay ningún problema. Si quiere enviar todas al final, antes del 10 de junio, envíelas todas. Eso sí, como usted quiera, ahí, eso no importa. Lo importante es que las envíe antes del 10 de junio. Entonces, vamos a centrarnos en la actividad de la primera parte, que es la Primera Guerra Mundial, que fue consecuencia de ese imperialismo que vimos en el periodo pasado. Voy aquí a presentarles, a ver si esto deja presentar. Bueno, parece que... Jerónimo, ¿ahí se está viendo la presentación? No, señor. Jerónimo, ¿no se está viendo nada? Ya, espere. Ahorita le contesto, Sosa, ahorita le contesto. Ahora sí, Jerónimo, ¿ahí sí se está viendo? Sí, señor. Listo. Entonces, la Primera Guerra Mundial, y ahí a grandes rasgos, estudiante, se va a dar en los años de 1914 a 1918. Fue un conflicto, como su nombre lo dice, fue mundial, va a abarcar varias naciones del mundo, hasta Colombia estuvo ahí inmiscuido. Usted sabe que Colombia siempre está ahí como detrás de Estados Unidos, somos el perrito faldero, pero ahorita vamos a ver ahí una vaina de Estados Unidos, porque Estados Unidos no va a entrar a la guerra en 1914, Estados Unidos va a entrar más o menos 1917, comienzos de 1918, y ya les voy a explicar por qué va a entrar Estados Unidos. ¿Por qué se llama Gran Guerra o por qué se va a llamar Gran Guerra Mundial? Porque se extendió más de lo que se pensaba. Ellos pensaban que ese conflicto iba a durar muy poco, que iba a durar un año por ahí, pero se les fue largo el jueguito de repartirse hacia África y algunos países de América, se les fue larguito y duró 4 años. Si no es porque ingresa Estados Unidos, la guerra hubiera durado mucho más. Aquí se amplia participación de casi toda Europa. Hubo países que fueron neutrales, ni de un lado ni del otro. Participaron países de África, Asia y América. Todas esas guerras se dieron en Europa, en los océanos Atlántico y Pacífico. Indirectamente, estudiante, afectó a todos los países del mundo. ¿Por qué razón? Porque los comercios eran inestables. Recuerde que estamos casi en plena revolución industrial, que eso también lo vimos el año pasado. Recuerde que más o menos la revolución industrial va a comenzar en 1890 aproximadamente,
y se va a extender, póngale usted, hasta 1950. Entonces estábamos en primera guerra, en revolución industrial. Recuerde, estudiante, que los países poderosos empezaron a dividir los países de África, Asia y América, y por eso se va a dar la Primera Guerra Mundial. Entonces, claro, ese comercio va a empezar a sufrir algunas consecuencias, y eso quiere decir que las personas no van a comprar porque no ven seguro comprar. La gente lo que busca ahí, digamos, es empezar a ahorrar, empezar a ahorrar, empezar a ahorrar, porque al haber una guerra, la crisis económica es difícil. Entonces la gente empieza a ahorrar y no compra, y eso va a afectar el comercio del mundo, la economía del mundo. ¿Por qué es una guerra total? Porque se busca eliminar al enemigo y los países se concentran completamente en la guerra, poniendo a su servicio industria, ciudades, población militar y civil. Entonces se llama total porque todo va a estar sintonizado con la guerra, todo. Las industrias ya no van a producir sacos para que la gente se cubra del frío, no. Las industrias textiles van a empezar a producir uniformes para los soldados, van a empezar a producir balas, ¿sí? Todas esas cosas que necesitaban los soldados. Antecedentes y causas. Este es Europa en 1914. Ahí ustedes pueden ver el Imperio Austrohúngaro, que después se va a acabar. Pónganle mucho cuidado a este mapa porque esto va a cambiar después de 1918. Rusia va a ser sumamente grande, Polonia va a ser parte de Rusia. Otra cosa ahí, tenemos el Imperio Turco, que también es conocido como el Imperio Otomano. Esto también se va a acabar después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, este es el mapa político de Europa para 1914. Después de 1918, este mapa político, como ya vamos a ver, va a cambiar completamente. Se presentan rivalidades económicas, ya dijimos, un imperialismo que genera roces entre las potencias, ¿sí? Esa paz armada que se hablaba que no nos vamos no, digámoslo así para que usted me entienda, no nos vamos a pisar las mangueras, lo importante es sacar materia prima de África, Asia y América, pero entonces no nos vamos a pisar las mangueras, eso se acaba, porque ya se empiezan a dar cuenta que hay lugares de África donde tienen más materia prima, hay más recursos, entonces, ay, pero ¿por qué usted sí cogió ese pedazo donde hay más recursos? Y ahí empiezan a pelear, como cuando un ladrón, como cuando los ladrones reparten el botín, ¿sí? Y se dan cuenta que a uno le tocó menos, ahí empieza como la rivalidad, ahí empieza la pelea. Otra, una pujanza de Alemania que, aprovechando su situación central y buena organización crediticia, comienza a desplazar a Inglaterra y Francia. Entonces, Alemania siente envidia de Inglaterra y Francia y las comienza a desplazar. Alemania tiene una posición en Europa privilegiada porque está en todo el centro. Eso le permite tener un mejor comercio con los otros países de Europa. Se van a presentar rivalidades políticas y territoriales. Entonces, se conforman diferentes alianzas, ¿sí? Así como cuando en el curso hay peleas, si ustedes me entienden mejor, cuando en el curso hay peleas, entonces se empiezan a formar bloquecitos, se empiezan a formar grupitos. Entonces el grupito de los populares, el grupito de los nerdos, el grupito de los que les gusta jugar Free Fire, el grupito de los que les gusta jugar fútbol, así se empiezan a generar esos grupitos ahí en la Primera Guerra Mundial. Y entonces van a aparecer dos grupos. El primer grupo se va a llamar la Triple Alianza, se va a fundar en 1882 y va a tener como países importantes, ahí en ese grupito va a haber otros países, pero estos son los más importantes. Entonces está Alemania, el Imperio Austrohúngaro y vamos a encontrar también Italia. Y el otro grupo se va a crear en 1909, que se llama el Triple Entente, ¿sí? Que va a ser conformado por las potencias aliadas. También este grupo es llamado los aliados, el grupo de los aliados. Entonces tenemos ahí, para 1909 tenemos a Francia, Inglaterra y Rusia. Si usted se da cuenta, aquí en 1909 no va a estar Estados Unidos. Ojo con eso, importante, no va a estar Estados Unidos. Ya después va a ingresar Francia, Inglaterra y Rusia contra Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Aquí más o menos en este mapa podemos ver cómo se forma esos grupitos. Entonces tenemos el grupo el central, que es Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia.
¿sí? La triple alianza, esa triple alianza, y vamos a encontrar la otra tripleta que va a ser Francia, Inglaterra, Gran Bretaña y Rusia, que ya dijimos que se llamaba el Triple Entente o el Grupo de los Aliados. Bueno, entonces ahí empieza una serie de enfrentamientos, entonces Alemania empieza a reclamar a Francia algunos lugares estratégicos para el comercio, entonces ahí nos hablan de Alsacia y Lorena, Austria apoya a los eslavos polacos, esa parte allá de Polonia, generando desconfianza de Rusia. Recuerde que Polonia hacía parte de Rusia, entonces ellos se querían independizar, pero entonces Rusia no quería, y entonces ahí Austria, no, yo los apoyo, cuenten conmigo, ¿sí? Yo los voy a apoyar para que ustedes se independicen, frescos, cuentas conmigo para lo que sea, así como los amigos traicioneros, cuentas conmigo para lo que sea, hasta el final del mundo, tú sabes que eres lo mejor, y al final, pues, salen con bolitas. ¿Listo? Ahí más o menos nos muestran esos dos enfrentamientos. Pasemos acá. Hay un conflicto balcánico. Los países balcánicos, entonces vamos a encontrar ahí a los países de Serbia, Montenegro, ¿sí? Croacia, otro país, Ucrania, lo vamos a encontrar ahí, son los países balcánicos. Entonces, en esos países hay unas diferencias étnicas, o sea, diferencias culturales, ¿sí? Diferencias de lengua, diferencia de comida típica, de cómo entierran a sus muertos. ¿Listo? Y van a empezar, hay unas diferencias ahí y eso va a llevar, o sí, la consecuencia de eso va a ser la caída del Imperio Turco. ¿Listo? Aparecen algunos países respaldados, por ejemplo, Albania, que es respaldado por Italia, Serbia respaldado por Rusia, Bosnia-Herzegovina, que es Bosnia, no Bosa, Bosa-Herzegovina no, sino Bosnia-Herzegovina, es apoyada por Austria, por el Imperio Austrohúngaro. ¿Listos? Hay rivalidades psicológicas. Entonces, cuando vimos el imperialismo, decíamos que había unos países que se creían más que los demás, que mejor dicho, nosotros somos lo máximo, el vuela más que el viento, mejor dicho, la última gaseosa del desierto, se creían lo máximo y decían que lo de su país, lo que era la lengua, las costumbres, era lo último y que lo de los demás no valía la pena. Entonces se empiezan a generar esos enfrentamientos, esos nacionalismos entre Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, y ahí empieza a haber algunos roces. ¿Qué fue lo que encendió la Primera Guerra Mundial? Aquí les coloqué muy figurativo la chispa que encendió la mecha. De hecho, eso fue lo que hizo que estallara. Ya se estaban presentando esas rivalidades que les conté, pero pues nadie atacaba. Todo el mundo se da cuenta de eso, pero nadie decía nada, como que, bueno, sí, dejemos así, no nos pongamos ahí con tanta vaina. Y entonces, esto fue lo que, mejor dicho, disparó la Primera Guerra Mundial y fue lo siguiente: el asesinato del archiduque Francisco Fernando. ¿Listo? ¿Quién era este señor? Porque ustedes dirán, bueno, ¿y ese man qué? ¿Ese man qué? ¿Por qué es famoso? Pues este señor era el descendiente al trono, el heredero al trono de Austria-Hungría. Recuerde que este hace parte de la Triple Alianza, el Imperio Austrohúngaro. Y entonces este señor fue a Bosnia-Herzegovina, a la capital que es Sarajevo, y a este señor le dieron de baja un 28 de junio de 1914. Ese más o menos es el día, digamos, que va a empezar la Primera Guerra Mundial. A este señor le hacen un atentado. ¿Listo? Hay un dato curioso. Lo que dicen es que este señor murió porque en esa época, para que la ropa no se viera con arrugas, si ustedes ven la figura aquí del señor, no tiene ni una arruga. Y en esa época, pues, utilizar plancha era complicado. Sí había planchas, pero eran con carbón. Y esas planchas, pues, dejaban muchas veces negra la ropa. Entonces, lo que hacían era amarrar las costuras. ¿Listo? Cosían todo para que la ropa se viera así derechita, cosían todo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando al señor Francisco Fernando, le pegaron el tiro, pues cuando le fueron a quitar la ropa, todo estaba muy bien cosido y bregaron mucho para quitarle sus vestidos y no pudieron quitarle los vestidos y el señor murió desangrado. Muy probablemente donde no hubiera tenido cosido los vestidos se hubiera salvado y no se hubiera dado la Primera Guerra Mundial. O sea que la Primera Guerra Mundial se dio por una costura.
Continuemos ahí. Entonces aquí vamos a ver algunas cosas importantes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, como ya dijimos, empieza con el asesinato del archiduque Francisco Fernando el 28 de junio de 1914. ¿Qué pasa? Austria-Hungría, que era el país de este señor, le va a declarar la guerra a Serbia. Recuerde que este señor va a morir en Serbia, lo van a matar en Serbia. Entonces le declara la guerra en Serbia el 14 de julio de 1914. Alemania va a apoyar a Austria-Hungría, entonces, amiguis, cuentas conmigo, conmigo para lo que sea. Entonces, Alemania apoya a Austria-Hungría. ¿Y qué pasa? Rusia y Francia dicen, no, pues si Alemania apoya a Austria-Hungría, pues nosotros también te vamos a apoyar, amiguis, cuentas con nosotros, eres lo máximo, y entonces Rusia y Francia apoyan a Serbia. Después, ¿qué va a ocurrir? Alemania le declara la guerra el 1 de agosto de 1914 a Rusia y a Francia. Entonces, listo, ustedes también se metieron, entonces yo también me voy a ir contra ustedes. Entonces, le declara la guerra a Alemania, a Rusia y a Francia. Inglaterra va a apoyar a Francia, ¿listo? ¿Y qué va a ocurrir ahí? Inglaterra, el 4 de agosto de 1914, le va a declarar la guerra a Alemania. Eso es como cuando hay pelea en el curso. Entonces, no, usted sabe que yo lo respaldo, ñero, yo lo respaldo a usted, mejor dicho, así más o menos fue esa guerra. Se enfrentaron dos, empezaron dos enfrentados y uno empezó a respaldar al otro y eso cuando se dieron cuenta ya era un poco no hay de países metidos. Después de eso, Bélgica es invadida por Alemania, entonces Alemania va a invadir Bélgica porque ya empiezan a quitarles territorio. Turquía y Bulgaria se unen a la Triple Alianza, o sea, Alemania, Austria-Hungría e Italia. Se va a unir Turquía y Bulgaria en 1916 y Rumania, Italia ahí va a traicionar a la Triple Alianza y se va a ir para el otro grupo del Triple Entente. Entonces, Rumania, Italia, Portugal se van a unir en 1916 y finalmente ya en 1917 Estados Unidos y Japón se unen a la guerra. ¿Qué va a ocurrir con Rusia? Rusia se va a retirar de la guerra en 1917 porque ahí va a ocurrir la revolución rusa. Rápidamente, porque eso lo vamos a ver más adelante. Rusia era un país que vivía de la agricultura. Entonces, ¿qué pasó? Ellos tenían todavía una mentalidad de la Edad Media. Existía un emperador, existía un rey y todos tenían que darle tributo a él. Pero entonces, muchas personas estudiaron y se dieron cuenta que ese sistema ya era pasado de moda. Y entonces Rusia empezó a tener guerra civil, o sea, en el mismo país un enfrentamiento. Y entonces Rusia ya se dio cuenta que no podía participar en la Primera Guerra Mundial ni tampoco en su guerra civil. Entonces decidió retirarse de la guerra mundial. Cuando Rusia se retira en 1917, ingresa a Estados Unidos y Japón, el más importante es Estados Unidos, y cuando entra a Estados Unidos, los Estados Unidos le meten plata, le meten armamento, muchos le meten de todo, y acaban esa guerra en un año, ¿sí? Lo que no pudieron acabar estas personas más o menos en 2 años, 3 años, llega a Estados Unidos y los vuelve añicos. El gran triunfador estudiantes de la Primera Guerra Mundial va a ser Estados Unidos, ¿listo? Ojo con eso. Y el gran derrotado va a ser Alemania. Hay países ahí neutrales, entonces está España, Suecia, Noruega, Holanda y Suiza. Potencias centrales, potencias aliadas, eh, favorecían lo que quería Austria-Hungría, Alemania era tener una guerra rápida y las potencias aliadas querían una guerra lenta, pero se dieron cuenta que no y por eso le pidieron ayuda a Estados Unidos. Esto es más o menos la división de las potencias centrales o triple alianza y las potencias aliadas. Las que ustedes van a ver en rojo son las potencias centrales, las verdes van a ser las potencias aliadas. Esto desarrollo del conflicto, entonces ahí lo vamos, esto más o menos fue lo que vimos ahí en el mapita. Aquí, ¿qué utilizaban para la guerra? Utilizaban bayonetas y granadas. ¿Listo? Una bayoneta, como ustedes pueden ver acá,
no era como ahorita que usted llegaba y recarga el arma y eso es ta, 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 ta. No, no, no. Allá tocaba casi bala por bala, entonces era demorado. En muchos enfrentamientos, pues se dieron cuenta que ya no tenían balas, y entonces por eso las armas tenían una especie de cuchillo ahí en la punta, como ustedes ven ahí en la imagen, tenían una especie de cuchillo y se agarraban ya cuerpo a cuerpo, ya era un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, entonces por eso utilizaban las bayonetas. Las granadas también fueron importantes, ¿no? Vamos a encontrar también las metralletas, ven, ahí podemos ver más las bayonetas y algunas metralletas, pero pues no eran tan rápidas como las que se utilizaron al menos en la Segunda Guerra Mundial. Aquí vamos a ver una granada. Recuerde que las granadas por dentro tienen esquirlas. Entonces, claro, la granada estalla, pero eso bota como una especie de tachuelas, y las tachuelas van a toda velocidad y eso es lo que hace daño al enemigo, esas esquirlas. Listo, esto pasemos, tra. Cosa importante, surgen las trincheras y ya vamos a ver qué son las trincheras. Las trincheras eran lugares donde los soldados eh, se escondían, ¿listo? Para ir ganando territorio. Muchas veces las personas duraban ahí 3, 4 meses, era una vaina completamente deprimente. Yo les envié a ustedes unos videos en la actividad, hay unos videos donde muestran la realidad de las trincheras, véanlos, que la verdad queda uno aterrado de esa realidad de las trincheras. Les tocaba comer ratas, a veces les tocaba comerse los mismos cuerpos de los compañeros que morían ahí. Es una vaina bien tenaz. Otro ejemplo, usted lo puede ver en una película que se llama 1917. Los que tengan la oportunidad de verla, búsquenla por ahí en Cuevana. Esa está en Cuevana, 1917. Esa es solo Primera Guerra Mundial. Ahí podemos ver una trinchera. Hay más imágenes de trincheras. Se utilizaban ametralladoras, listo, como la que vemos acá. Se utilizaban también una vaina que se llama, bueno, ahí vamos a ver más metralletas. Ahorita vamos a ver los obuses. Se utilizaban gases asfixiantes, sobre todo el gas pimienta. Entonces ahí podemos ver las imágenes de los mismos perros con máscaras de gas, las personas con máscaras de gas. ¿Listo? Esas máscaras de gas son de la Primera Guerra Mundial. Estos son los obuses. Los obuses y lanzallamas. Los obuses es este que ustedes ven acá, que era para lanzar una especie de bombas o granadas a larga distancia, y podemos ver los lanzallamas. Los lanzallamas eran peligrosos porque a veces tenía escape en el tanque y cuando el soldado iba a disparar, lo que hacía era quemarse él mismo. Esta es otra imagen de las trincheras. Más imágenes de trincheras. Ahí podemos ver soldados muertos. Así más o menos quedó Europa después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial también tuvo enfrentamientos marítimos. Listo, utilizaron los acorazados, que son barcos de guerra. Aquí podemos ver más acorazados, submarinos. Entonces, ahí lo que les decía, ingresó a Estados Unidos apoyando a los aliados, se retira a Rusia en 1917 debido a la revolución interna, a la revolución rusa. Lanza la ofensiva a los aliados con Estados Unidos. Ya utilizan aviones, avionetas para lanzar bombas, utilizan tanques de guerra que los lleva a Estados Unidos y eso hace que la guerra se acabe rápidamente. ¿Listo? Vamos a pasar eso. Aquí podemos ver los tanques de guerra, podemos ver las avionetas que utilizaban. La guerra va a terminar el 11 de noviembre de 1918. Ojo con eso, 11 de noviembre de 1918. Se firma como una especie de tregua, ¿sí? Como de no agresión en el bosque de Capenne. Listo, aquí se firma ese tratado. Vamos a ver las consecuencias rápidamente. Demográfica, o sea, de población, van a morir aproximadamente
entre 8 y 10 millones de muertos, esa es la población que tiene Bogotá aproximadamente, 8 a 10 millones de muertos y 20 millones de heridos e inválidos, la mayoría hombres jóvenes, los que mandaban a la guerra eran hombres jóvenes. ¿Listos? Aparte de eso, también hay heridas psicológicas, las personas no quedaron igual. Aumenta la población femenina porque las mujeres pues no iban a la guerra y las mujeres empiezan a ganar importancia en ese mercado laboral, porque como los hombres iban a la guerra, pues tenía alguien que trabajar en las industrias y esas quienes eran las mujeres, entonces las mujeres empezaron a ganar terreno, allá en Europa, ¿no? Aquí en Colombia la mujer gana terreno en 1950, imagínense, casi 40 años de atraso. Se perdieron más o menos 338 mil millones de dólares, eso es muchísima plata. Las potencias europeas pierden el liderazgo y todo ese liderazgo va a pasar a Estados Unidos y Japón. ¿Listo? Aquí más o menos se calcula lo que gastó cada país. Por ejemplo, Francia el 30% de su riqueza nacional, Estados Unidos, vea, solo gastó el 9%. Con el solo 9% acabó con todo. Los gringos son jodidos. Causas políticas. Entonces ahí podemos ver la diferencia de los dos mapas, ¿sí? Este es el de 1914, este es el de 1918. Aquí como vamos a ver, esta parte de acá se dividió, lo que fue el Imperio Austrohúngaro. Entonces aparecen países como Austria, aparece Checoslovaquia, aparece Polonia, pero ya no unida al Imperio Ruso. ¿Listo? Rumania pierde territorio, Serbia aquí desaparece, ¿sí? Ya todas esas hacen parte de una nación que se llama Yugoslavia, que después de la Guerra Fría y después de la caída del muro de Berlín, Yugoslavia también va a desaparecer, pero eso es más adelante. Entonces el mapa va a cambiar de Europa. Ahí podemos ver, ve, ahí aparece todo, pero vamos a pasar porque no vamos a terminar. Esta otra vez el mapita. Entonces, el mayor derrotado de esta guerra fue Alemania, ¿listo? Pierde territorio y este señor Alemania, este país debe pagar la mayor parte de las indemnizaciones, le toca pagar. Y eso téngalo en cuenta porque va a ser la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, porque los alemanes quedaron ardidos. Y así como cuando usted en una pelea le cascan, ¿sí? Alemania dijo, esto no se va a quedar así. Y efectivamente, eso no se quedó así y por eso se va a dar la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Ahí se firma el Tratado de Versalles, que ustedes ya lo vieron en ese videito que les mandé, donde se firma otra vez, se hace una división del mundo, se hace una división del mundo y ahí, como les digo, el gran afectado es Alemania. Ya dejemos de presentar. Listo. Jefferson, mijo, ¿hay alguna pregunta? Después de ese discurso casi me quedo sin saliva de tanto hablar. No, no, señor. Listo, mijo. Entonces todo está como entendido. Camila Sandoval, ¿tiene alguna pregunta acerca de la Primera Guerra Mundial? No, señor. Listo, Camila. Esto es a grandes rasgos, estudiantes. Esto es más o menos, en esta Primera Guerra nos deberíamos haber demorado un mes. Qué pesar, pero pues así nos tocó. Ariadna, ¿alguna pregunta acerca de la Primera Guerra Mundial? No, señor. Listo. Entonces vamos a mirar aquí rápidamente los puntos. Primer punto dice, escribe un resumen de la Primera Guerra Mundial. Entonces ustedes todo eso que yo les conté, con la información que ustedes encuentren en internet, con la información que está en la cartilla, ustedes hacen un resumen. Segundo punto, realice una línea del tiempo sobre el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Ustedes ya saben hacer líneas del tiempo, entonces colocan la fecha, por ejemplo, en 1914, muerte del archiduque Francisco Fernando, inicio de la Primera Guerra Mundial, y van colocando ahí sus fechas, ¿listo? Hasta 1918, final de la Primera Guerra Mundial. Va a terminar con el Tratado de Versalles, ¿no?
Tercer punto, ¿cuál fue la importancia del Tratado de Versalles? Entonces, ahí en la guía usted va a encontrar, en los videos que le envié del otro profe, usted también va a encontrar la importancia del Tratado de Versalles y me va a colocar la importancia del Tratado de Versalles fue tal, porque se dividieron tal y tal cosa, tal país tuvo tales acuerdos. Ahí ustedes me van a explicar la importancia de ese Tratado de Versalles. Y el último punto dice, teniendo en cuenta las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, realice una reflexión personal sobre los cambios políticos, sociales, demográficos. Recuerde que es todo lo de población que trajo la guerra. Ahí les di unos videos de apoyo para que ustedes pues también puedan, los que tengan la posibilidad, puedan ahí enriquecer esos puntos. Esas son las actividades, queridos amigos, queridos estudiantes. Ahora, acá voy a leer. Angélica Sosa, profe, ¿a usted se le puede mandar un paquete completo con todas las actividades o toca aparte? Ya lo había dicho. Usted puede enviar todas o una a una de mi materia, ¿no? Ahorita me envían las de inglés y ahí sí me dejan gringos chinos. Con las de sociales cátedra igual las de ética. ¿Listo? Sociales cátedra igual las de ética. Ustedes se pueden enviar todo el paquete o pueden enviar actividad una a una. Pero pilas, Angélica, si usted me hace esa pregunta es para que entregue las actividades, porque usted a veces me pregunta y no entrega las actividades. Entonces, pilas con eso, a enviar las actividades. Jerónimo, profe, una pregunta, ¿será que en la próxima clase virtual puede ser una actividad dinámica donde usted nos pregunte las salas capitales de los países que participaron en la guerra mundial o algo así? Es que a mí me gustan esas actividades. Listo, chino, sí, puede ser. En la próxima vamos a ver Segunda Guerra Mundial, que eso es en 15 días, ya ustedes les envié el cronograma. Entonces sí, sí puede ser, y también por cultura general, o cuando usted se encuentre con una china ya después que pase todo esto, que la china le pregunte algo y usted empiece a hablar ahí de Free Fire nomás, háblele de la Primera Guerra Mundial al menos, ahí la descresta usted al menos sabiendo que la capital de Francia es París, ¿sí? Al menos eso. ¿Listos? Sí, sí, claro, eso lo podemos hacer, eso lo podemos hacer. Información de la Primera Guerra Mundial hay cantidad, películas de la Primera Guerra Mundial hay cantidad, entonces, si les queda tiempo, échese una miradita a los videos que les coloqué ahí, hay uno bien sangriento, ustedes que les gustan esas vainas bien sangrientas, hay uno bien sangriento ahí que habla de las trincheras, es bien visceral el videíto y es de Discovery. Entonces veas ese video y es bien, bien tremendo. ¿Estudiantes tienen alguna pregunta, algún comentario? Este es el momento. Así como dijo el mago, nada por aquí, nada por allá. Entonces yo creo, estudiante, que no sería más. Cuídense mucho, hagan sus actividades. Si tienen preguntas, envíenselas a los profesores. Y aquí me hacen otra pregunta. Todo más claro que el agua. Que el agua de aquí, porque por en otros lados es como sucia. Listo. Entonces, estudiante, no sería más. Cuídense mucho, los extraño mucho. Espero que al menos nos veamos después de vacaciones. Esa es la idea. Y esperemos que sea así y que todos pues estemos seguros, que eso es lo importante. No siendo más, estudiante, hasta aquí va el encuentro sincrónico. Cualquier pregunta la pueden hacer a los correos y yo les contesto con todo el gusto. Cuídense mucho y ya, se pueden desconectar. Se cuidan. Chao, Chao. profe, que esté bien. Chao. Gracias. Chao, chao, chao. Chao, profe. Chao, chicos. Viciosos. Chao, mijos. Chao. Chao, profe, cuídese mucho. Chao.